Bien, mis hermanos, vamos a leer por favor el pasaje de Primera de Pedro, desde el versículo 13 hasta el 17. Primera de Pedro, versículo 13, dice: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Vamos a ver un panorama importante porque este versículo 15 y 16 es la esencia de este mensaje, de esta primera carta de Pedro. Y tenemos que entender algo muy importante que, repito, vamos a estar viéndolo en diferentes versículos, pero con el propósito de enfocarnos específicamente en este pasaje. Bien, en la segunda parte vamos más puntualmente a ver versículo por versículo. Hemos visto, mis hermanos, en Lucas cómo en el libro de los Hechos, Lucas, entre otras cosas, mostraba y demostraba que tanto el apóstol Pablo como el cristianismo en general no significaba ninguna amenaza ni para el judaísmo ni para el orden público. Vemos muchas veces Pablo siendo defendido, digamos, por la ley romana, rescatado del fanatismo romano, en medio de concilios donde al final básicamente le decían a Pablo: no tenemos nada en contra de esta persona. Como cuando Pablo se presenta frente a Gallo, ustedes recordarán Hechos 18, empiezan a explicarle a los fariseos el por qué tenía que ser condenado Pablo, y Gallo ni siquiera deja que termine la acusación. Dice: esas son cosas de ustedes, yo no veo aquí ningún problema. Es decir, de hecho, la carta a los Efesios termina en el último versículo diciendo que Pablo predicaba abiertamente y sin impedimento. No había ninguna acusación del cristianismo como movimiento. Pablo todavía, entre los años 56 y 57, básicamente, escribiéndole a los creyentes a Roma, todavía decía que si hacían el bien, en 13:3, si los creyentes hacían el bien, obtendrían la aprobación de las autoridades seculares. Todavía en este tiempo, Pablo hablaba con esta dirección: si ustedes hacen bien, hay una justicia que les va a proteger, hay una justicia que los va a honrar. Él había vivido esto en su propia carne. Estamos hablando alrededor de la década de los 50. Van a ver por qué estamos hablando de esto. Porque la relación del cristianismo con la ley romana iba drásticamente a cambiar a partir de los 60. En esa década ya las cosas empezarán a ser diferentes, culminando en el 64, año 64, cuando el cristianismo es culpado, ¿verdad?, injustamente, de hecho, de haber incendiado una parte de Roma. Es decir, las cosas ya son diferentes. Esto, mis hermanos, es de verdad muy importante para que nosotros tengamos la visión de por qué Pedro escribe esta carta, que se escribe alrededor del 63. ¿Cuándo qué? Cuando ya esa protección de la justicia romana ya empieza a hacer un giro en contra del cristianismo, que al principio era confundido con una parte del judaísmo, una forma de judaísmo. Pero luego, los judíos en el 62 tenían, como llamamos coloquialmente, una pata cerca de Nerón. La segunda esposa de Nerón, Popea Sabina, era muy afín a el liderazgo judío. Entonces ellos empezaron a explicarle que el cristianismo no formaba parte del judaísmo. No es esta la razón por la que fueron específicamente culpados, pero formó parte de poder reunir fichas y, ahora sí, inculpar injustamente al cristianismo. Tengamos eso en cuenta, las cosas ya iban a cambiar. De hecho, Tácito, este historiador, ya en ese tiempo, decía
esos que el vulgo llama cristianos son una clase de gente aborrecida por sus vicios. ¿Qué pasa? El cristianismo empieza a separarse del judaísmo cuando, evidentemente, el cristiano ya le llama Señor al Señor Jesucristo. A ese Señor, a esta persona que el judaísmo le llamaba un maldito, porque había sido colgado en un madero. Y donde los romanos, para los romanos y para los gentiles, simplemente era un malhechor que había sido sentenciado por la justicia romana. Y a esta persona era adorada como Dios mismo, porque Jesucristo es Dios. Entonces, por supuesto, ya la separación con el judaísmo era evidente. Pero repito, y paso al otro tema, ya no con la protección que antes tenía el cristianismo del mismo judaísmo, sino ahora ya que la justicia iba a volverse en contra del cristianismo. Bien, en general del judaísmo. Para ellos, ya el cristianismo representaba esa raza que odiaba al género humano. La carta de Pedro, como vemos, ya va a hablar de ese cambio. Acompáñenme, por favor, al capítulo 3, versículo 13, para que veamos cómo en 2 versículos empieza ya a verse este cambio que se espera y que es algo muy importante de entender para la contextualización de esta carta. Vean 3:13. Dice Pedro: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Okay? Eso es lo que estaba pasando. Pero ven el 14 el giro. Más también, si alguna cosa padecéis, ¿por causa de qué? De la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. En 4.1 voy a leerles la Nueva Traducción Viviente, que me parece muy explícita, y dice, en 4.1, por tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, dice, ustedes prepárense. Vamos a suponer que aquí estamos leyendo la carta de Pedro, ¿bien? Que estamos históricamente en ese momento y nos reunimos gozosos porque llegó la carta de Pedro. Bien, hermanos, vamos a leer la carta del apóstol que está dirigido para nosotros y leemos lo siguiente. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense. Imagínense que lo estemos leyendo a tiempo real. Prepárense adoptando la misma actitud que tuvo Él y estén listos para sufrir también. Entonces, estemos listos para sufrir en el cuerpo. Estemos listos para sufrir persecución. Y vamos a esperar una carta de esperanza, de buenas noticias del apóstol Pablo. Claro, estamos en otro contexto. Por eso no sentemos la fuerza, la intensidad de un mensaje como este. La carta ya está diciendo, básicamente en Pedro, si ustedes antes la justicia por hacer lo bueno les protegía, prepárense, porque ahora las cosas van a ser muy diferentes. A pesar de que ustedes hagan lo bueno, van a sufrir en el cuerpo. Y eso es lo que iba a pasar posteriormente. Ya vamos entrando en esa intensidad de la carta para poder entender entonces el mensaje de Pedro. Entonces, ¿qué actitud tomar ante el sufrimiento? Ya empieza la carta a modelar. Vamos a 3:15 y 16. Hermanos, es tan importante entender el contexto para que ciertas partes sean bien entendidas. 3:15 dice, como está hablando de padecer antes, va a decir el 15, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, esta defensa de la fe, que cuando se saca del contexto se piensa que es defender una postura con palabras, no tiene que ver nada con el contexto de la carta. Tiene que ver con una defensa de la fe en cuanto a la conducta, en cuanto a lo que mostramos frente al sufrimiento. Entonces, esta defensa de la fe se refiere al testimonio en medio de la tribulación, a un sufrir haciendo el bien, a una santidad ética que responde a una esperanza ganada por Cristo, no a debates verbales. Ahora, si luego se va a aplicar, de alguna manera está bien, pero tenemos que entender que Pedro está diciendo, estén preparados para defender la fe. Y aquí está la esencia. Mis hermanos, la predicación evidentemente es anunciar con palabras,
Pero eso la Biblia lo habla de que necesita el testimonio detrás de las palabras. Jesucristo hablaba, si no creen en mí, en mis palabras, crean por las obras que han visto que yo hago. ¿Cómo se ve una predicación piadosa desde una persona que no vive esa palabra? ¿Cómo ve la sociedad aquel cristianismo que con su conducta cotidiana, en una santidad en su manera de vivir, en cualquier detalle pequeño, como vamos a verlo en la segunda parte, no refleja la doctrina de Cristo en los corazones de esas personas? Entonces, estén preparados para hacer defensa de la fe. Otra vez, en el contexto de la carta, que iban a ser masacrados en el cuerpo, ¿qué es defensa de la fe? No es yo empezar a discutir con otra persona de otra denominación y a eso llamarle apologética. Es que la defensa de la fe, porque el problema es que cuando el mundo ve estas discusiones, se aleja más de Cristo, de los pleitos que ven en redes sociales, en lo que sea, y gente se prepara para empezar a discutir con otra. Esto es testimonio del Evangelio, no es testimonio, porque no es lo que Pedro quiere decir, no es exactamente lo que Pedro quiere decir. Entonces, urge que nosotros entendamos la defensa de la fe como un testimonio de Cristo en nuestra vida, en las pequeñas y grandes cosas, en una conducta cristiana. Es que la conducta y obediencia a veces causa temor porque se puede confundir como salvación por obras. Pero es que Dios se regocija en su conducta y en la mía, porque hemos sido justificados por Cristo. Dios se regocija de que el esposo ame y respete a su esposa. Dios se regocija que la esposa ame y respete al esposo. Que los hijos sean obedientes. Que seamos ciudadanos ejemplares. Dios se regocija en esto. No es aquello de que nuestras obras son trapos de inmundicia, porque Isaías lo que habla es el contexto donde se ofrecían sacrificios desde una religiosidad equivocada. No significa que las obras para las cuales hemos sido llamados son inmundicia delante de Dios. En una idealización humana, Dios se alegra de nuestras obras, no porque vamos a agradar a Dios para ver si somos salvos, es por la misma obra que Dios ha hecho en nosotros, y son las obras de Cristo en nosotros. Esa es la santidad práctica. ¿Ok? Entonces, esta carta se refiere a predicar el Evangelio. Repito, estamos haciendo una introducción, digamos, para mi texto principal, esos versículos que vamos a ver en la segunda parte, pero van a ver que si hacemos este contexto, vamos a ver la fuerza de esos versículos. Bien, esta carta de Primera de Pedro se refiere a predicar el Evangelio, claro que sí, pero desde el testimonio, desde la conducta, desde la obediencia, porque es el complemento a las palabras. ¿Por qué? Posiblemente esa generación de cristianos no iban a tener tiempo de estar predicando como generalmente se predicaba antes, que Pablo iba y los otros enviados iban predicando de lugar en lugar. Estamos hablando de un tiempo de persecución, que iban a ser literalmente despedazados. ¿Y cómo predicar a Cristo allí? ¿Cómo? No es pararse en medio de esa arena y empezar a predicar. No hay tiempo, no es momento para esto. Pero ¿cómo se predica? Por medio del testimonio, de cómo se vive la tribulación y el sufrimiento. Esto es predicación también. Y Pablo está hablando acerca de ese tipo de predicación, de conducta, de obediencia, de una santidad ética. Vean ustedes, vamos a Primera de Pedro, estamos ahí, y vamos a buscar, por favor, capítulo 1, versículo 12, para ir introduciendo al 13, que es lo que vamos a enfocarnos. El mensaje de Pedro es, estamos leyendo la carta, ¿no? Vamos a suponer que la estamos leyendo por primera vez. Está hablando acerca de los profetas que anunciaron, ¿no? Anunciaron. Dice, a esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Habla de una predicación, ¿verdad? Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pedro está hablando, ustedes ya han recibido, digámoslo así, mucho mensaje, mucha predicación. Ahora es tiempo de vivir ese mensaje, de mostrar ese mensaje.
Porque en el 13 ya dice, por tanto, y uno esperaría que si está hablando de un mensaje oral recibido, uno esperaría que dijera, y por tanto, prepárense para predicar, para anunciar también en palabras cómo le recibieron este mensaje. Y empieza Pedro, piensen muy bien, y luego empieza a hablar de una santidad en toda la manera de vivir. Es decir, aquel mensaje que se ha recibido oralmente, que se refleje desde una obediencia, desde una conducta, desde un testimonio, básicamente. Pedro está hablando justamente de que solamente desde la madurez espiritual se puede enfrentar cualquier tribulación. Y hemos hablado que madurez significa ese equilibrio entre, digámoslo así, lo que yo voy conociendo de la palabra y lo que voy viviendo de la palabra. Mis hermanos, la tribulación suya y mía, ¿cómo se va a soportar? Se va a soportar viviendo y respondiendo a esa tribulación según la palabra de Dios, según los principios. Y es que aquí es donde nuestra carne se retuerce, porque buscaríamos otras soluciones, más visibles, más históricamente y supuestamente que han funcionado. Por ejemplo, si tengo un problema relacional, lo que hago es que me aíslo. Y como supuestamente el cerebro ve en esto como un consuelo, entonces yo sigo utilizando ese falso recurso. Pero ¿cómo vivimos nosotros diferentes tribulaciones? Desde la madurez espiritual. Otra vez, si nosotros vamos predicando, nos vamos animando semana tras semana, no es para llenar solamente un cuaderno de apuntes, que es importante. Es que esto que empieza por acá, baje a nuestro corazón y que se refleje en nuestra vida. Este es el mensaje de Pedro. Pasarán por cosas difíciles, porque ya se va a volver la justicia. Y es tiempo de empezar a evidenciar la esperanza que tenemos nosotros. Podemos hablar de la esperanza. Podemos tener una conferencia acerca de la esperanza. Pero ¿cómo vivimos cotidianamente la esperanza? Es que si nosotros sufrimos con esperanza. Si padecemos, padecemos porque esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, que de hecho, leyendo como nuestro pastor nos guió, en la primera parte es esa fórmula, llamémoslo así, ese estilo, de que primero se empieza a anunciar las grandes maravillas que hemos tenido del Señor, para que luego vengan los por tantos. Por consiguiente, ya que ustedes vieron esto, piensen muy bien, piensen en esto, piensen quiénes son, cuál es el propósito que ustedes tienen, a qué somos llamados. Pablo escribió, les leo, 1 Corintios 4:20, pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Acompáñame a poder confirmar que esta carta de Pedro habla de una predicación desde la conducta. Otra vez, no tengamos problema en hablar de conducta y en obediencia, porque no obedecemos para ganar la salvación. Obedecemos como parte de la predicación que el mundo necesita ver. Y me parece que el énfasis en las predicaciones es lo que tenemos que hablar. Pero qué maravilla, y esta carta nos va a llevar sobre el énfasis que Pedro está dando, que es la santidad práctica, de las pequeñas cosas que vamos a ver en la segunda parte. Acompáñenme a este recorrido general de esta carta a partir de 2:12. Veamos cómo, y estoy escogiendo algunos versículos de lo que esta carta está hablando. Vean el énfasis en la conducta, en la obediencia. Vean 2:12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Dios es glorificado en las buenas obras que Cristo forma en nosotros. Noten si habla de hablar o de mostrar conducta para glorificar a Dios. Sigamos. 2:18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Vean que es conducta que se muestra. 3:1. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos,
para que también los que no creen a la palabra sean ganados, ¿cómo, mis hermanos? Sin palabra. ¿Cómo? Por la conducta de sus esposas. Conducta, no palabras. No es que el evangelio se predica sin palabras, es que qué importante es ver la Biblia como una gran armonía teológica. Qué importante es esto, ¿verdad? Sigamos. 3:16. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. 4:19, por favor, dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Es decir, en medio del padecimiento, ¿qué hay que hacer? Hacer el bien. O hablar del bien. Hacer el bien. Esa es la manera que Pedro está diciendo, así soportarán las tribulaciones. ¿Pero cómo? Así soportarán las tribulaciones. Dios los fortalecerá cuando ustedes hagan el bien, confíen en Dios. Es un modelo contracultural y contrahumano, contra sistema nervioso, como queramos verlo. Pero Pedro está revelando la verdad. Soportarán aflicciones haciendo el bien. Y 5:3, que de hecho le está hablando ya a los ancianos, al liderazgo. Vean qué hermoso acá. Está hablando acerca de los líderes, porque en 5:1 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, ¿verdad? Y vean en 3, vean el énfasis de esta carta, porque Pablo va a estar hablando de cuidar la doctrina, ¿verdad? Pero Pedro en el 63 aproximadamente va a decir lo siguiente, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y ejemplo, veámoslo de la manera más sencilla, la conducta, mis hermanos, nuestra manera de vivir, es el llamado a que nosotros mostremos ya la conducta que tenemos en Cristo, que vamos a ver que no es llamado a perfección, sino a dirección. Pero es que yo no puedo decir que estoy luchando en mi dirección por no sé cuántos años, con los mismos problemas que se dejan ver. Tiene que haber un equilibrio. Y le dice entonces a los ancianos esto, ¿no? La Nueva Traducción Viviente, cuando habla a partir del capítulo 3, del 2:1-3, dice, básicamente, habla de deshacerse de la mala conducta, desear la leche espiritual que es la palabra de Dios. Y esa fórmula, por decirlo de alguna manera, esta traducción dice crecer en una experiencia plena de la salvación. Me quedé impresionado cuando vi esta traducción. Una experiencia plena de salvación, el gozo de la salvación implica juntar la palabra de Dios y vivir la conducta y obediencia en amor que habla la palabra de Dios. Y así vivimos una experiencia plena de salvación. ¿Acaso el gozo de nuestra salvación no se ve opacado si no perdonamos? ¿Si no pagamos impuestos? ¿Si violentamos? ¿Si seguimos nuestras heridas consolándolas con el pecado? ¿Acaso no vivimos una experiencia plena de salvación si tenemos una disonancia entre lo que creemos y lo que nos vemos haciendo y nos vemos actuando y relacionándonos? Mis hermanos, continuamos entonces con Primera de Pedro y vamos a compartir capítulo 1, versículo 13. Vamos a volver a leer el texto. Después de lo que conversamos en la primera parte, de alguna manera meternos históricamente en el contexto de por qué se escribe esta primera carta a Pedro. Las cosas ya iban a cambiar, ya la justicia que antes protegía ya se iba a venir en contra de los creyentes, ¿no? Entonces, ya ahora sí podemos ver, acercarnos a la esperanza que Pedro está hablando acá en esta carta. Dice versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. De nuevo, metámosle en el contexto del sufrimiento que vendrá, ¿verdad? Esperad por completo en la gracia que se os traerá. Mis hermanos, porque si nosotros vivimos nuestra fe por lo que vemos delante de nosotros y no lo que está delante, es realmente muy complicado, ¿verdad? 14, como hijos obedientes,
Vean que ya Pedro, ha dicho en el versículo 2 que nosotros ya estamos santificados en el Espíritu. Podemos decir entonces que ya posicionalmente somos santos y estamos progresivamente siendo santos. Y aquí Pedro se refiere al creyente, a usted y a mí, como hijos obedientes. Esto es parte de nuestra identidad. Y aparte de nuestra identidad, es parte de nuestro propósito. Es que no pasemos por alto esto, mis hermanos, porque Pedro está hablando en el 1, piensen bien, reflexionen bien, mediten bien. Nosotros tenemos un propósito, es decir, la conducta obediente tiene un propósito. Por medio de la conducta nosotros honramos a Dios. Por medio de la obediencia nosotros respondemos a la obra que Cristo ha hecho en nuestra vida. Terminemos con ese versículo. Repito el 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Con qué deseos nosotros vamos a responder a ciertas, y estoy hablando particularidades en nuestra cotidianidad? ¿Cuáles son los deseos que nos mueven, que van marcando rutas, hábitos? Es que nosotros tenemos que recibir un mensaje revelado, porque nosotros, si nos vemos a nosotros mismos, nos vemos identificados desde nuestras heridas, desde nuestros problemas, desde nuestras aflicciones. Y nosotros respondemos desde ese historial. Y el problema es que nosotros nos identificamos con esto. Así soy yo, así respondo yo, porque, y ese lo que agregamos después, agregamos la historia de nuestra vida. Pero Pedro está diciendo, piensen bien, ustedes ya han sido rescatados de una vana manera de vivir. Tenemos una identidad y tenemos un propósito. Cuando nosotros decimos, Cristo nos fortalece, es que cuando nosotros vamos asumiendo nuestra nueva identidad, en esa voluntad que usted y yo vamos aplicando, el Señor nos va fortaleciendo. Es decir, sí podemos responder según nuestra verdadera identidad en Cristo. Sí podemos hacerlo. Y con esto, repito, vamos viviendo una santidad que la que Pedro está hablando, una santidad práctica. Detengamos en estos versículos para hablar unos criterios acá. Pedro, para llegar al por tanto, ha hablado específicamente ha revelado algo importante. Si nos volvemos al versículo 2, vemos que nosotros hemos sido rociados con la sangre de Jesucristo para obedecer. Pedro está presentando a Jesús como nuestro Salvador y a Jesús como nuestro Señor. Desde el primer mensaje, guiado por el Espíritu Santo, pensando, en lo que yo iba a hablar acerca del versículo 13 y por siguiente, Pedro inicia hablando acerca de que entendamos, que pensamos bien, que aquel que es nuestro Salvador es nuestro Señor. Y el señorío de Cristo lo vivimos en nuestra vida para que nosotros respondamos a la salvación que hemos tenido en Cristo Jesús. Es nuestra identidad y nuestro propósito, tener un Salvador y un Señor. La obediencia, mis hermanos, siempre ha sido, desde el principio de la Escritura, una respuesta amorosa al amor y a la iniciativa de Dios en salvarnos y en bendecirnos. Vamos a Génesis, por favor, desde el primer capítulo 1, y vamos a ver algo que se revela desde el principio. Dice el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bien, fuimos creados. Ahora, 28, y los bendijo Dios. Me detengo un momento acá. Miren, nosotros, como seres humanos, fuimos creados para ser bendecidos por Dios. Dios no crea una creación, es decir, la respuesta a esa bendición es nuestra alabanza y adoración al Señor. Y le glorificamos, por supuesto. Quiero explicarme bien. No fuimos creados en sí mismo para glorificar a Dios, aunque por supuesto nosotros glorificamos a Dios. Pero nosotros glorificamos a Dios, hemos sido bendecidos primero por Dios. Es decir, nuestra alabanza, nuestra adoración, es una respuesta al amor que vino primero. Nosotros no tomamos la iniciativa delante de Dios. Dios la tomó. ¿Y cómo la tomó? Bendiciéndonos. Usted y yo hemos sido creados para ser bendecidos por Dios. La creación fue hecha para que nosotros disfrutemos en la creación de Dios. Cuando nosotros nos llenamos el corazón de ese agradecimiento,
Entonces, ahora sí, lo que brota de un corazón agradecido, sintiéndonos inmerecidos en la bendición de Dios, esta es la alabanza, la adoración que nosotros le debemos al Señor. Señor, te glorificamos por tus maravillas en nosotros. Siempre la obediencia ha sido una respuesta a. Ahora, después de que hemos sido bendecidos, se les dijo a la humanidad, fructifiquen y multiplíquense, señoreen, etc. Ya viene la instrucción, pero antes viene la bendición. Y vamos otra vez a recordar, que lo hemos dicho varias veces, en Éxodo capítulo 20, que se repite constantemente. Cuando Dios da instrucciones, es porque antes ha bendecido, es porque antes ha salvado, es porque antes se ha inclinado a una creación caída. Y si nosotros vemos, en el versículo 3 empieza lo que conocemos como los mandamientos o el decálogo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero si nos fijamos en el 2, vamos a leer, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es decir, Dios está revelando, yo te saqué de la esclavitud. Y es como si viéramos, por tanto, no tendrán dioses ajenos delante de mí. Versículo 4, no te harás imagen, y continúa el decálogo. Siempre es esta fórmula, que es lo que Pedro está señalando justamente en su carta. Devolvámonos a primera de Pedro, vean versículo 2, elegido según la presencia de Dios Padre, vean todas las bendiciones, ¿verdad? En santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Pedro está señalando lo que siempre se ha formado, lo que se ha visto en la Escritura. Dios toma la iniciativa para salvarnos, para bendecirnos inmerecidamente. Y esta respuesta en amor es lo que llamamos nosotros las obras, no para salvación, sino como una respuesta a la gracia. La obediencia, la conducta. Sed sobrios, que está hablando Pedro en el versículo 13, leo, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, es decir, piensen bien, piensen bien. Dice, sed sobrios. Sed sobrios significa librarse de excesos mentales. Librarse de excesos mentales. ¿Por qué es importante y por qué lo traigo acá? Porque hoy nosotros no tenemos persecución, por el momento no tenemos una justicia que se nos está viniendo encima, ¿verdad? Pero sí tenemos distracción, tenemos muchas distracciones. Y el problema con nuestro cristianismo hoy es que aquello que realmente es muy malo, para nosotros es muy placentero y muy bueno. Invertir tiempo en cosas que nos distraen. No estoy diciendo vivir de una manera simplemente rigurosa e irnos a un lugar apartados. Estoy simplemente diciendo las palabras de Pedro, pensemos bien. Ya tenemos una conciencia y una capacidad de reflexionar cada uno en su contexto. ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando a conocer la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios en estos tiempos? ¿Y cuánto me estoy dando a las distracciones? A que mi conducta, a mí cómo responder ante la tribulación, lo marquen la cultura, lo marquen las influencias, evidentemente que le dedico mucho tiempo. Y ahí está el peligro. El peligro es que ellos iban a tener una persecución en el cuerpo, iban a sufrir en el cuerpo. Y entonces iban a notar que esto era una amenaza real. El problema es que la amenaza de hoy no nos hace sufrir. Todo lo contrario, nos llena de un montón de cosas en el cerebro para volver a repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Ese es el problema que tenemos. Entonces, la batalla espiritual, entonces, mis hermanos, se libra en nuestra mente y se refleja en nuestra manera de vivir. Este escritor escribió esto: la misión de Dios en el mundo es salvar a las personas que no son santas y santificar a aquellos que son salvos. ¿Verdad? Esto nosotros lo entendemos, que la santidad, que es vivir el señorío de Cristo en nuestra vida. Básicamente, vivir el señorío de Cristo en nuestra vida. Y una santidad que se deje ver. Les voy a leer lo que va a escribir Pablo en Romanos 16, 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Mis hermanos, de nuevo,
El énfasis en esta predicación es lo que generalmente no se le da énfasis. Es a que sea notoria nuestra obediencia, nuestra conducta. Hay en la Biblia mucho de cómo lo que no tenemos que decir, lo que no tenemos que pensar, lo que no tenemos que darle vuelta, lo que no tenemos que reaccionar. Estamos hablando de una santidad de pequeñas cositas. Aquello que tengo el impulso de decir, porque ha sido mi hábito generalmente, y en esa lucha pequeña que tal vez muchos no van a ver, aquello que no digo en el momento, esto es vivir la santidad. Aquello que me estimula y que no lo sigo madurando en mi cabeza, esa decisión, otra vez, seamos claros, Dios se goza en esas pequeñas decisiones. Entendámoslo. Dios se goza en esa lucha que nosotros tenemos. Y avancemos porque viene algo bien importante. La buena conducta es el fruto del nuevo nacimiento y se nutre en la presencia de Dios. Es decir, la buena conducta no es solamente un acto, sino es una actitud, ya es una identidad dinámica. Lo que de mi boca ha salido, dice Jeremías, fue en tu presencia. Jeremías dice, ahora a como yo actúo, como yo hablo, como yo vivo, es desde tu presencia. Desde tu presencia. Muestra el entendimiento de la obra de Dios en nuestra vida, lo que somos y lo que esperamos. Mis hermanos, la santidad no es conducta perfecta, pero entiéndanme bien, no significa buscar esa conducta perfecta. No llegaremos a la perfección, pero por este argumento no significa que no procuremos. Ahora vamos a entender qué es perfección. Perfección es el nivel de dependencia que nosotros tenemos al Señor. Nosotros tenemos un propósito de vida, una dirección, ser santos. Y entonces nosotros vamos cayendo porque vamos con los retazgos del pecado. Vamos con esos residuos que nos están queriendo jalar. Pero nosotros continuamos mirando hacia la esperanza. En este camino vamos cayendo. Pero cuando nosotros nos levantamos desde la dependencia del Señor y sabiéndonos ya salvos, entonces es para poder entender textos como estos. Dice Pablo, si nosotros lo vemos sin esa explicación, nos causará muchísima preocupación. Dice, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Déjenme decirles algo, mis hermanos. Sus obras y las mías van a ser juzgadas. ¿Pero qué se va a juzgar? La dependencia que nosotros tuvimos, porque no hay ninguna obra perfecta que nosotros podamos lograr. Pero es que, ¿y por qué me baso en esto? Porque dice la Escritura, y lo va a decir Pedro, que Dios exalta a los humildes. ¿Y qué es la humildad? Es dependencia delante del Señor. Es una pobreza espiritual, decir, Señor, yo no puedo sin ti. No puedo vivir mi vida sin ti. Al final, esto que se va a mostrar va a ser la dependencia que nosotros tuvimos en nuestra vida, a pesar que nuestras obras son imperfectas. Pero no por esto no estamos llamados a buscar las buenas obras. Ya puedo hablar con tranquilidad porque creo que ya nos entendemos. Cuando decimos, procuremos las buenas obras, es que es necesario ¿para qué? Para que complemente, por decirlo así, la predicación hablada que nosotros tenemos. Es necesario. Y fuimos salvos, otra vez, no por obras, sino para las obras que hemos sido preparados para vivir en ellas. Dice el versículo 17. Entendamos que el 16, cuando está hablando de ser santos, dice que es la santidad en nuestra manera de vivir, en el contexto que ustedes tienen y el mío. En las pequeñas cosas, mis hermanos. En esos pequeños sacrificios que tenemos que hacer porque sabemos que tenemos que tener una buena conducta. Así de sencillo. Y una buena conducta no para ganarnos una salvación. Quiero seguir insistiendo en esto. Bien, porque cuando yo me veo que no puedo, yo entonces dependo del Señor. Señor, dependo de ti para responder diferente a como siempre he respondido. Y esto va a ser exaltado. Esta humildad. Señor, yo no puedo con mis fuerzas, pero en ti todo lo puedo. Dice el versículo 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación.
De nuevo, el contexto de Pedro es que es un llamado para que ellos muestren una obediencia, una santidad práctica en medio de la persecución que van a tener. Y dice que las obras van a ser juzgadas, de cada uno va a ser juzgada. Vamos a esto. Vamos a Apocalipsis 20, habla de un juicio. No me meto en detalles allí, nada más habla de un principio que quiero ver específicamente en el versículo 12. Apocalipsis 20, 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. Nada más quiero llevarles a que en esta visión de Juan se abren dos libros. Los libros y un libro. Dice, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, plural, según sus obras. Se abren dos libros. El libro de las obras y el libro de la vida. Básicamente, los libros de las obras, como en otra parte de la Escritura se va a mostrar, todas nuestras obras van a ser expuestas, las buenas y las malas. ¿Para qué? Para que sea una expresión cósmica de que usted y yo no fuimos salvos por las obras, porque se va a abrir el libro de la vida. Y bienaventurados nosotros que tenemos nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Entonces, a pesar de nuestras obras, que procuramos que honren a Dios en todo, ojo, pero que vamos a fallar por los residuos del pecado, esto no significa que no sigamos procurando honrar a Dios en nuestra conducta y en nuestra obediencia. Pero ya no es el peso de decir, fallé, Señor, ahora ¿cómo me acerco a ti? Porque Hebreos habla de acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir el auxilio. Ya hay otro concepto de lo que es la obra. Y entonces, esa exposición, mis hermanos, cuando llegue el tiempo, va a exponer justamente que hemos sido salvos por gracia a pesar de nuestras obras. Sus obras y las mías serán expuestas, por supuesto, pero no tenemos ninguna condenación en Cristo Jesús. Y es lo que Pedro, si nosotros nos devolvemos a su primera carta, por favor, quedémonos con esa exposición que Pedro está hablando, y vean ustedes en 1.5, 1 Pedro 1.5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es lo que estamos hablando del libro de la vida. Miren por qué. Para alcanzar la salvación, se está hablando que somos salvos, pero para alcanzar la manifestación de la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es que Pedro está hablando esto antes de entrar al 13 y por tanto sean santos. Vean lo que dice Lucas 10:20, por favor. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Pedro sigue diciendo, piensen bien, reflexionen bien. Sus nombres ya están escritos en los cielos. Sus nombres están escritos en el libro de la vida. Vendrán sufrimientos, ¿bien? Y persecución. Vivan esa persecución a la luz de lo que están pensando, de la esperanza que tenemos. Entonces, y atención acá, aun cuando sus obras no sean perfectas, y si en medio de la tribulación, tal vez, hay una respuesta que no honre a Dios, si a pesar que esto pasa, tengan la seguridad que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Pero están llamados a honrar a Dios en medio de su tribulación. Ya no buscamos obedecer para ganar algo o por temor a vernos bien delante de Dios, sino porque forma parte, mis hermanos, obedecer forma parte de nuestra identidad. Pero la pregunta filosófica es, ¿quién soy? ¿Para dónde voy? ¿De dónde vengo? Se responde en Cristo. Tenemos una identidad, forma parte de nuestra salvación, porque hemos sido salvos para obedecer y forma parte de nuestro propósito en esta vida hasta que Cristo regrese. Vamos a repetir la lectura de Tito, capítulo 2, que fue leído en un estudio anterior. Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14. En el contexto que hemos hablado, escuchemos esto. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo
sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Y vean la identidad del pueblo: celoso de buenas obras.